La justificación por la fe es una doctrina, pero no es solo una doctrina. La justificación por la fe es una experiencia. Asimismo, como nos equivocamos al pensar que la justificación por la fe es solo una doctrina y no incluimos una experiencia, tal cual nos equivocamos acerca de las obras o de la aceptación de las obras. Como ya mencioné en otro video, hay tres cosas importantes que debemos de conocer, y hay tres formas decepcionantes para vencer el pecado, o tres formas decepcionantes para poder producir obras aceptables delante de Dios. La primera de ellas que mencionábamos es pensar que si Dios me da las fuerzas, entonces voy a poder lograr hacer cosas interesantes como vencer el pecado. El problema es que concebimos la fuerza de Dios como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Pensamos que la fuerza de Dios consiste en fuerza sobrehumana, en el sentido de que de repente va a surgir en nosotros, pero está claro en la palabra de Dios que la fuerza o el poder de Dios es Cristo. Primera de Corintios 1:24 dice: más a los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La segunda forma decepcionante que mencionamos es pensar que si soy una persona convertida, mis obras son aceptadas, pero esto no funciona así. El ejemplo del apóstol Pablo era una persona convertida, conocemos su historia, pero él mismo decía: no hay justo ni siquiera uno. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? No por ser una persona convertida significa que ya soy justo. Justo es aquel que es justificado por la fe. La tercera forma es pensar que soy motivado por el amor, entonces son mis obras aceptadas. Pero vamos a ver ahora la vida de Cristo. Vamos a aprender de su ejemplo. Él vivió por la fe. San Juan 5:19 dice así: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En realidad Jesús vino a este mundo para mostrarnos a ti y a mí de cómo vivir. Y es que Él no hizo sus propias obras, siendo una persona que amaba a Dios, Cristo, que era una persona convertida y que era el poder de Dios. Sin embargo, no hizo sus obras. Recuerdan Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese mismo sentir, esa misma mente, esa misma experiencia debemos tener nosotros. Ahora leamos allí mismo Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Escuchamos muchas veces que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y pensamos que esto significa que debemos obedecer al pie de la letra, debemos cansarnos en obediencia, debemos morir antes que pecar. Pero eso finalmente tiene una intención de ganarse el cielo. Pero eso es muy lejos de la realidad. Ese temor o temblor no significa miedo, sino temer y temblar de no ser yo quien está haciendo las obras. Temer y temblar de no adjudicarme las buenas obras, incluso que Dios esté haciendo conmigo. Pero Jesús también temió y tembló de no hacer sus obras. Vamos a leer Hebreos capítulo 5 y versículo 7.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Podemos ver que Jesús está ocupado en nuestra salvación, con temor y con temblor. Él tiene realmente temor de ser Él quien está haciendo las obras para nuestra salvación. Pero miren, el ejemplo del Getsemaní, ¿qué fue lo que Jesús estaba clamando cuando estaba sudando sangre? No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dios debe obrar en nosotros el querer como el hacer. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera hecho sus propias obras o su propia voluntad humana? Realmente el plan de la salvación hubiera fracasado. Entonces la pregunta importante de esta presentación es, ¿quién hizo las obras en la vida de Jesús? Vamos a un relato muy conocido. San Juan capítulo 14, versículo 8 en adelante. Hablando de Felipe, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Claro está que Jesús no hizo sus obras. Aunque Jesús era una persona convertida, aunque tenía las fuerzas de su Padre, aunque amaba a su Padre, fue el Padre quien hizo las obras en Jesús. Nosotros, como miembros del adventismo, tenemos miedo a nuestro Padre, pero amamos a Jesús y pensamos que Jesús nos está protegiendo de la ira del Padre. Cuando vemos la vida de Jesús y pensamos cuán hermoso es Jesús, queremos ser como Jesús. Pero cuando pensamos en el Padre, pensamos que es alguien completamente distinto al carácter de Jesús. Lo vemos como alguien que está con el ceño fruncido y está listo para castigarnos si cometemos un error. Pero vamos a leer algo muy interesante. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Atención con esto, es muy importante. Quiero que tengas una lupa en este texto. No dice que el Padre viene a revelar al Hijo. No, nadie conoce a Jesús, pero dice que el Hijo revela al Padre. Jesús vino a esta tierra o fue enviado por el Padre a mostrarnos el carácter del Padre. Esto es algo que pocos nos damos cuenta. Si vemos el carácter de Jesús, en verdad no estamos viendo a Jesús, estamos viendo al Padre. Tenemos el anhelo de que Jesús venga pronto y estar con Jesús, pero en realidad ese anhelo, esa atracción que sentimos hacia Jesús, es una atracción hacia el Padre. Ahora, Jesús vino a revelar al Padre y el Espíritu Santo viene a revelar a Jesús en nuestra vida. En los días de Jesús, los judíos fueron entrenados en escuelas de los griegos. Pablo mismo estudió en una escuela griega, era fariseo. Así que hubo una mezcla allí de estas sectas religiosas en los tiempos de Jesús, judíos con griegos. Y pensaban que el Padre era como Zeus y que con sus rayos castigaba. Y la gente creía que Dios castigaba con enfermedad. Ahora, vamos a una historia. La historia de un paralítico muy conocida. La gente pensaba que era un pecador terrible. Y un día Jesús estaba en casa de Pedro y los amigos de este paralítico hicieron un hueco en el techo. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús le dijo al hombre? En realidad Jesús no dijo nada. ¿Quién fue el que hablaba a través de Jesús? El Padre fue quien dijo, tus pecados te son perdonados. El Padre
se pensaba que el Padre era quien castigaba al hombre por sus pecados. Y nosotros tenemos esa misma manera de pensar que en aquel tiempo. Primero pensamos que a Dios tenemos que agradarle para que nos perdone. Y, por ejemplo, muchas personas caminan de un lugar a otro para poder estar en paz con Dios, dan sus diezmos, y si no doy mi diezmo estoy perdido, el Padre está enojado. Realmente, si vemos en esta historia, el Padre no esperaba que este hombre hiciera nada. Lo recibió tal cual. ¿Qué hubiera pasado si Dios, el Padre, fuera así? Decirle, ¿sabes qué? Tienes que hacer 50 pasos antes de que yo te pueda perdonar. Un paralítico. Jesús, el Padre, recibió a este hombre tal como era. Ese hombre realmente solo necesitaba estar en paz con Dios. Se conformaba con las palabras, tus pecados te son perdonados. Miren, la gente busca algo más allá de lo físico, de una sanación física. Busca estar en paz con Dios. Por eso el mensaje de salvación, con el mensaje de salud, porque en realidad no sirve mucho una curación física si no hay paz de Dios en el corazón. El último ministerio será el ministerio de salud que va a abrir la puerta al mensaje de salvación en tiempos difíciles. Ahora, si este hombre hubiera sido sano de su parálisis, o no hubiera sido sano, pero hubiera recibido el perdón de sus pecados, él hubiera estado feliz toda su vida. Ahora estaba en paz con Dios. Él sabía que Dios lo había aceptado, a pesar de sus pecados. El linaje de White, en el libro Camino a Cristo, nos dice esto: si tú ves tu pecaminosidad, no esperes para hacerte mejor a ti mismo. Ve a Cristo así como estás. Y aquí vemos el Padre en Cristo. Ves al Padre, ven al Padre así como estás. No tienes que hacer nada para poder estar seguro de que el Padre te va a recibir así con tu corazón quebrantado, con tus pecados. Dios te va a perdonar. Cuando venimos a Jesús realmente venimos al Padre, porque Cristo es el camino hacia el Padre. Ahora, otra historia acerca de una mujer adúltera, ustedes conocen. Los líderes de la iglesia la encontraron en adulterio y la tenían ya condenada a muerte. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús a esta mujer? Realmente nada. ¿Quién fue el que hablaba a través de Cristo? El Padre. Le dijo, ni yo te condeno. En realidad nuestro Padre Celestial no condena a ningún ser humano. Somos nosotros quienes nos condenamos a nosotros mismos y condenamos también a los demás. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que fuésemos salvos a través de Él. Dios no condena a nadie. Dios nunca condena a un pecador. Los líderes hicieron el mismo error. Nosotros estamos condenando a otros en la iglesia y nos sentimos justos haciendo esto y pensamos que Dios condena. Y si en la iglesia hay una mujer o un hombre adúltero, estamos listos para sacarlos fuera, porque pensamos que Dios lo hace así. Pero no. Dios redime. Dios cumple sus promesas en cada individuo. Dios ya conoce tus pecados. No debes tener miedo de confesarlo. Dios quiere realmente que seamos honestos con nosotros mismos. Él no va a castigarte. Él quiere que admitas que tienes un problema. Ahora Él viene y te dice, ahora vamos a trabajar juntos para resolver ese problema. Y por eso es que Él quiere que confesemos nuestros pecados, para que seamos honestos con nosotros mismos y para que podamos reconocer y Él pueda limpiarnos. La historia del hijo pródigo, maravillosa, muestra un padre amoroso. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no es el evangelio de Cristo, es el evangelio del Padre, porque Jesús viene a revelar. Así que Jesús no hizo sus buenas obras. Lo que el mundo necesita es ver el carácter del Padre en Jesús y en nosotros. La justificación por la fe es tener la vida del Padre en nosotros. Justificación por la fe es tener su carácter en nosotros.
Esto es justificación por la fe. La reconciliación entre el Padre y nosotros, o mejor dicho, entre nosotros y el Padre. Estar en armonía, su carácter en nosotros. Porque Él no quiere nuestro carácter renovado, Él quiere su carácter en nosotros. ¿Por qué? De esta manera Él puede mostrar ante el universo y ante sí mismo a una iglesia pura y sin mancha, porque el carácter de Él es puro y sin mancha. Así que vemos en el carácter de Cristo el carácter de nuestro Padre. No debemos tener miedo a nuestro Padre jamás. Él nos ama, Él te ama, porque de tal manera amó nuestro Padre a ti y a mí, que dio a su Hijo único, y en Él cumplió su voluntad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si estás perdido ahora, si no sabes cómo ir ante nuestro Padre, toda la confianza de venir a Él tal como estás. Él no te pide que hagas algo para que Él te pueda recibir. Sé honesto contigo mismo y confiesa tus pecados. Así que hemos visto que Cristo revela al Padre. En la siguiente presentación vamos a ver mejor cómo es que Cristo fue el único hombre sobre la tierra que ha vivido perfectamente la justificación por la fe, o ha vivido por fe. Dios te bendiga.